Chicos, en la cápsula de hoy vamos a estudiar lo que se denominan límites laterales. Digamos, tenemos alguna intuición de esto porque es del último ejercicio que hicimos, pero no está por demás formalizar, digamos, para tener un concepto un poco más claro. Entonces, diremos que el límite cuando de f de x, cuando x tiende a un valor a, existe si se cumple lo siguiente. El límite cuando el límite de f de x cuando x se aproxima al número a por la derecha, es decir, lo denotamos por una positiva a la derecha, es igual al límite de f de x cuando x se aproxima al mismo valor a por la izquierda. Esta definición la utilizamos en particular cuando tenemos definidas funciones a tramo. Entonces se utiliza cuando tenemos funciones de la forma f de x igual, y aquí se define de varias formas. Entonces, cuando tenemos tramos, siempre van a haber puntos donde la función tiene un comportamiento hacia la izquierda diferente de la expresión algebraica hacia la derecha. Producto de esto, nosotros lo que estamos buscando, y para que el límite exista, gráficamente lo que está ocurriendo es que cuando yo me aproximo al valor de a, quiero que la función se aproxime al mismo valor, tanto por la derecha como por la izquierda. En ese caso, cuando la función por la izquierda tiene el mismo valor que por la derecha, decimos que ese es precisamente el valor del límite en el punto A de la función. ¿Ya? Entonces, esto de límites laterales se utiliza particularmente cuando tenemos funciones definidas a tramo y queremos saber si el límite existe en dicho punto. Tenemos dos opciones, ¿ya? Si eh, el límite por la derecha me da un valor, es decir, existe el límite por la derecha. El límite por la izquierda existe y me da un valor. Entonces, tenemos que existe el límite por la derecha y existe el límite por la derecha. Para que el límite completo, es decir, el límite sin hacer diferencia entre por la derecha y la izquierda, esos dos valores tienen que ser iguales. Si son iguales, ¿ya? Es decir, el límite por la derecha es el mismo número que el límite por la izquierda, entonces diremos que el límite existe en dicho punto. En caso de que el límite me dé un número diferente de el número por la izquierda, entonces el límite no va a existir. Y en ese caso, lo que está ocurriendo es algo de la siguiente forma. Entonces, la función, ¿qué es lo que está ocurriendo? Déjenme hacer un dibujo acá. Entonces, en esa situación, cuando el límite no existe, es por lo siguiente. Entonces, estoy en el punto A y digamos la función por la derecha, el límite existe y digamos se aproxima a un valor, digamos L1. L1. Sin embargo, perdón, por la izquierda se aproxima un valor L1. Sin embargo, por la derecha, la función se aproxima a un límite L2. ¿Se dan cuenta? Ambos límites, por la derecha, existe y vale L2. Por la izquierda también existe y vale L1. Pero esos dos valores son diferentes y por lo tanto el límite en el punto de la función no existe. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo calcular estos límites y ver si podemos decir cuánto vale el límite o, en caso contrario, si el límite no existiría. Entonces, el ejemplo, consideremos la siguiente función. F de x es una función que tiene la expresión algebraica, digamos, voy a colocar aquí, 4x cuadrado más 11x menos 3 dividido x al cubo más 27, si x es más pequeño que 3. La función va a ser x cuadrado menos 9 dividido raíz de x más 7 menos 2 si el x está entre menos 3 y 2. Y la función va a ser x al cubo menos 8 dividido x a la cuarta menos 16 si el x es más grande que menos 2. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, en la función tiene comportamientos distintos dependiendo del tramo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, la función, digamos, por aquí va a estar el menos 3 y por aquí va a estar el número 2, que son los números que nos indica. Entonces me dice, si la función es más pequeña que menos 3, tiene ese comportamiento. Es decir, para los números que son más pequeños que 3, es decir, los números que están a la izquierda del menos 3, la función va a tener esa expresión algebraica.
Si el x está comprendido entre 2 y -3, es decir, son números a la derecha del -3, pero a la izquierda del 2, la función va a tener esa expresión algebraica. Y si el x es más grande que 2, es decir, los números que están a la derecha de 2, la función va a tener esa expresión. Eso es lo que nos está indicando esa forma de escribir una función a tramos, ¿ya? Entonces la función va a tener diferentes expresiones algebraicas dependiendo en el tramo en el cual nosotros nos encontramos. En particular, nos van a interesar dos puntos para calcular el límite. ¿Qué pasa en el 3? En el -3, perdón, porque en el -3 tengo un comportamiento a la izquierda diferente que a la derecha. Y también nos va a interesar el punto 2, por lo mismo. Tengo un comportamiento hacia la derecha diferente del comportamiento que tengo hacia la izquierda. Tengo dos funciones en ese tramo. Entonces veamos, y de hecho la primera parte del ejercicio es calcular precisamente eso. Calcular el límite de f de x cuando x se aproxima a -3. Entonces en el -3 tengo que tener cuidado que tengo un comportamiento hacia la izquierda diferente del comportamiento que tengo hacia la derecha. Y me dice calcular ese límite en caso de existir, porque eventualmente podría no existir el límite, ya que los límites laterales pueden ser números diferentes. Entonces comenzamos el ejercicio planteando lo que queremos calcular. Primero voy a comenzar por el límite a la izquierda del -3, es decir, límite de la función f de x cuando x se aproxima al -3, pero que se aproxime por el lado izquierdo, ¿ya? Que se aproxime por el lado izquierdo, eso es lo que indica s menor. Si yo miro, si yo estoy a la izquierda del -3, la función tiene el comportamiento 4x al cuadrado más 11 menos 3 dividido x al cubo más 27. Entonces, eso es lo que coloco. Entonces, eso va a ser igual al límite cuando x se aproxima a -3 de la expresión que está a la izquierda del -3. Es decir, esa función de. Y ahora, si yo reemplazo inmediatamente el -3 en esa expresión, me doy cuenta que es 0 partido por 0. Por lo tanto, lo que debo realizar es una... Tengo que trabajar algebraicamente esta expresión, simplificarla, para poder reemplazar el -3 y calcular el. En este caso, vamos a factorizar el polinomio de arriba. El polinomio de arriba se factoriza como 4x menos 1 por x más 3. Y el polinomio de abajo se factoriza como x más 3 por x cuadrado menos 3x más 9. De esta forma, nos damos cuenta que se nos repite un término arriba y abajo, y esos términos se simplifican. De esta forma, nos queda que la expresión va a ser el límite cuando x se aproxima a -3 de 4x menos 1 dividido por x al cuadrado menos 3x más 9. Y en esta expresión yo puedo reemplazar al -3 para ver cuánto me va a quedar el límite. Entonces reemplazando el -3 me va a quedar, donde va la x, coloco -3, sería 4 por -3 menos 1 dividido -3 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 3 por -3 más 9. Al hacer las cuentas, lo de arriba me da -13 y el de abajo me da 27. Por lo tanto, el límite por la izquierda será -13 dividido en 27. Y de nuevo, si tienen dudas, la parte crítica aquí, y les recomiendo revisar, hacer un trabajo previo, es cómo factorizar. ¿Ya? Cómo factorizar. Entonces, para ello, les recomiendo buscar productos notables, si es que tienen alguna duda en las factorizaciones que acabo de realizar. Entonces, factorizando, podemos eliminar el factor que nos molesta y con eso concluir que el límite por la izquierda es igual a -13 dividido en 27. Por la derecha pasa algo similar. Entonces, de nuevo, si yo miro el -3, a la derecha tengo un comportamiento diferente que el dado por esa expresión. Entonces, si yo quiero estudiar el límite del -3 a la derecha, tengo que utilizar esa expresión algebraica. Entonces, dicho lo anterior, el límite cuando x se aproxima a -3
por la derecha, eso es lo que indica ese más de la función, sería el límite de x cuadrado menos 9 dividido raíz de x más 7 menos 2. Ese sería el límite por la derecha, de la función que está a la derecha del menos 3. Si yo reemplazo inmediatamente el menos 3, me doy cuenta que ese límite de la forma 0 partido por 0. Por lo tanto, tengo que de alguna manera modificar algebraicamente esa expresión. Entonces, límite cuando x tiende a menos 3, lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo, primero para eliminar la raíz. Ya me interesa eliminar la raíz. La forma de eliminarla es multiplicar por lo mismo, pero con el signo opuesto. Entonces sería x más 7 menos 2 raíz de x más 7, perdón, más 2. Más 2 porque es el opuesto. Ya si ahí aparece con menos, aquí lo aparecemos con más. De esta forma, arriba me va a quedar x cuadrado menos 9 multiplicado por raíz de x más 7 más 2. Y abajo voy a tener una suma por diferencia. Se dan cuenta, tengo un término A, un término B, el mismo término A y el mismo término B. Y se están multiplicando con un cambio de signo, menos, más. Entonces el producto notable, suma por su diferencia, dice que el primero queda al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, dicho de esta forma, me quedaría raíz de x más 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado. La raíz por el cuadrado se simplifica y me quedaría simplemente x más 7. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a menos 3 de abajo. Dijimos que se me va la raíz, me va a quedar x más 7 menos 2 al cuadrado, 4. Y arriba voy a aprovechar de factorizar ese término, porque tengo x al cuadrado menos 9. Entonces de nuevo aplicamos el producto notable, suma por su diferencia, y eso es lo mismo que x más 3 por x menos 3. Y multiplicado por el término que habíamos agregado conveniente. Raíz de x más 7 más 2. Listo. Ahora simplificamos un poco. Esto me queda el límite cuando x tiende a menos 3. Abajo, que me queda x, el 7 menos el 4 me da 3 positivo. Entonces me quedaría x más 3. Eso es lo que me queda abajo. Y arriba me queda x más 3, x menos 3 y raíz de x más 7 más 2. Y de nuevo, como están quedando todos los factores multiplicados, se me simplifica el x más 3 con el x más 3, quedando como resultado que eso va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 3 multiplicado por raíz de x más 7 más 2. Y ahora, en esta expresión algebraica, ya puedo reemplazar el menos 3. Si reemplazo, me queda que es, donde va la x coloco el menos 3, me quedaría menos 3, raíz de menos 3 más 7, más 2. Al hacer las cuentas, el primer paréntesis, menos 3 más 3 me queda, menos 3, me queda menos 6, multiplicado por menos 3 más 7 me queda 4, raíz de 4 vale 2, y 2 más 2 me quedaría 4. Entonces me queda menos 6 por menos 4. Haciendo las cuentas, eso me da menos 24. Entonces el límite por la derecha de la función me da menos. Entonces, para concluir, notamos, entonces notemos que el límite, cuando x tiende al 3, al menos 3 por la izquierda, de la función f de x, que fue el primer cálculo que hicimos, me dio menos 13 dividido en 27. Y el límite, cuando x tiende a menos 3 por la derecha de la función f de x, me quedó igual a menos 24. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Si yo comparo esos dos números son diferentes, ¿ya? El menos 13 dividido en 27
es diferente, ¿ya? No es el mismo número que -24. Como son diferentes, concluimos, ¿ya? Que el límite, luego, no existe el límite cuando x se aproxima al valor -3 de la función f de x. ¿Y por qué no existe? Porque me da un valor diferente en la izquierda que en la derecha. Entonces, cuando tenemos funciones definidas a tramos, tenemos que estudiar los límites laterales en el punto donde tenemos una expresión distinta para la derecha y otra expresión para el lado izquierdo. ¿Ya? De tarea, en este mismo ejercicio, va a quedar estudiar el siguiente límite. Entonces, estudiar el límite, el límite, límite cuando x se aproxima a 2, límite cuando x se aproxima a 2 de la función f de x. Y se resuelve de una manera similar. Tengo que estudiar cuál es el comportamiento a la derecha del 2, cuál es el comportamiento a la izquierda del 2. Si es el mismo número, entonces el límite existe y vale ese número. Si son números diferentes, el límite no existe. ¿Sí? Esa es la manera de trabajar. También, digamos, y esto digamos, es una tarea que deben hacer, y como sugerencia, digamos, esto lo recomiendo que lo hagan, sugerencia, es que busquen las fórmulas de productos notables. Fórmulas de productos notables. Notables. Y también, digamos, que escriban un ejemplo de cómo utilizarla. Y escribir un ejemplo de cómo utilizarla. Esto le va a servir, digamos, porque la mayoría de los ejercicios que se realizan en el límite se utilizan productos notables, ¿ya? Entonces, tienen que factorizar para lograr simplificaciones en las expresiones y así poder evaluar el límite. Les recomiendo que busquen los productos notables más usuales. Suma por su diferencia es algo que siempre va a estar apareciendo. La suma de cubos, resta de cubos, también es algo que les va a ayudar bastante. Y no solo busquen la fórmula, sino que busquen un ejemplo de cómo utilizarla. Entonces, para el siguiente control, les voy a pedir que presenten este ejercicio que estoy dejando como tarea, ¿ya? Además, el ejercicio de la guía, les voy a compartir aquí la guía. No me dejan. ¿Ya? El ejercicio de la guía número 2, parte A y B, parte A y B de la guía número 9, y ese va a ser su ejercicio de el control que deberían haber rendido. ¿Ya? Entonces, el control que quedó pendiente el día miércoles, producto de la cancelación de las clases, va a ser reemplazado con la pregunta número 2 de la guía 9, parte A y B.